Quería saber si usted o el Consell tienen constancia de esos informes jurídicos a los que está aludiendo, que RTBB dice que tiene. Me gustaría saber si tiene constancia, si usted los ha visto, algún miembro del Consell, y en caso contrario, si al margen de que tenga toda la autonomía que tenga que tener RTBB, evidentemente hay una dependencia con respecto al Consell y a Presidencia. Me gustaría saber si van a reclamar tener acceso a esos informes para su propia tranquilidad y si por su parte también se han pedido sus propios informes jurídicos a la Abogacía de la Generalitat, dado que sería una cuestión que afectaría a las arcas autonómicas. Bien, no, nosotros no hemos pedido informe a la Abogacía de la Generalitat por la razón que he expuesto antes. Quien tiene la competencia en esta materia, y así está definido legalmente, es la dirección de la Sociedad de Radiotelevisión Valenciana. Y en cuanto al informe al que usted se refiere, yo no lo he visto por la misma razón, porque yo no soy el competente, pero ya saben que quien tiene la competencia ha dicho que hay una garantía jurídica porque se cuenta con un asesoramiento jurídico. De todas maneras, si ustedes lo que quieren es tener conocimiento del informe, miren, la directora de Radio Televisión Valenciana lo dijo en sede parlamentaria y no podría ser de otra manera, dijo que en su gestión iba a actuar con absoluta transparencia en todo lo que concierne a ello, por lo cual yo entiendo que si le piden el informe no van a tener ningún problema en tenerlo y conocerlo. Bon dia. Voldria saber si, donat que demà és la data que oficialment acaba l'ERO de Radio Televisió Valenciana, se pot saber ja quantes persones han eixit i quantes persones queden en la plantilla. Pues mire, yo no tinc la data exacta, en estos moments no disposo d'ella, però la podem facilitar. De totes maneres, n'hi ha que pensar que a les 480 persones aproximadament que estava previst inicialment que continuaren, n'hi haurà que sumar les que ara la direcció de Radio Televisió Valenciana ha considerat que deuen de continuar. Sí, vicepresident. Jo li volia preguntar també al voltant de Radio Televisió Valenciana si a partir d'ara té vostè el temor de que en la gestió del contracte programa, en el que és l'aplicació del contracte programa, se pogueren produir noves divergències entre el que és Presidència de la Generalitat i la Direcció General de l'ENS. En relació al contracte programa, és un document que està tancat entre les dues parts i no tenen per què produir-se majors divergències des del mateix moment en què està estipulat en el contracte programa com es tenen que fer les coses i què correspon al Consell i què correspon a Radio Televisió Valenciana. No obstant, sempre, però com en qualsevol altre contracte, com en qualsevol cas, pot haver alguna duda interpretativa, però es resoldria com sempre s'ha resolt. Però insistís, com el seu nom diu, és un contracte. Està tot estipulat i està dit quines són les obligacions, quins són els deures de cada una de les parts i el que es tracta és de complir-lo en aquests termes. No ens planteja el tema mayores inquietudes. Volviendo al tema de RTBB, yo quería preguntarles si, aunque no hayan tenido acceso a ese informe, supongo que para estar tranquilos sabrán qué sustento jurídico tiene, entiendo yo. Entonces, si nos podría explicar cómo justifica ese informe que no vaya a ser un impedimento o que no vaya a producir esa modificación en el número de despidos la nulidad del ERE. Y luego también quería preguntarle si las razones que ha expuesto la directora de RTBB a ustedes les parecen suficientes para haber llevado a cabo esa modificación. Bueno, yo entiendo que las razones que ha expuesto la directora están precisamente basadas o fundadas en ese asesoramiento jurídico que ella misma reconoce, como así es, que se ha producido. Nosotros no tenemos por qué dudar de lo que ella dice cuando ella se ampara en un documento jurídico o en un informe o en una consulta o de la naturaleza que sea, en el cual le da plenas garantías para tomar esa decisión. No, lo he dicho antes, no tenemos el informe, bueno, pues ya lo leeremos. Saben que esta decisión se ha producido esta misma semana, pero, y esto es muy importante, dentro de las competencias y dentro de la independencia
reconocida en la ley para la actuación de la Dirección de Radio Televisión Valenciana.